¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues nos metemos con el rally y además con una de las últimas novedades, en este caso de Avant Slot, el Toyota Yaris, con la decoración del rally de Montecarlo del año pasado. Y el coche, en este caso, es el coche del japonés Katsuta. Y bueno, pues vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos encontramos y a ver si Avant Slot ha hecho los deberes como dice todo el mundo. Así que nada, vamos a meternos de lleno y vemos qué es lo que tenemos dentro. Pues la primera sorpresa, porque no es novedad, la primera sorpresa es que Avant Slot, a pesar del precio que tienen los coches ya, porque va subiendo, sigue teniendo esos tornillos de basculación. Vamos, me parece tremendo que un coche de este precio tenga unos tornillos de basculación. Da igual que lo uses para la vitrina, da igual que lo uses para competir, da igual. Estos coches se merecen ya, por el precio que traen, por el precio que tienen, se merecen traer ya tornillos de basculación. Así que no sé, no sé, en fin. Primer punto, ¿vale? Que me parece que eso hay que solventarlo, ¿vale? Carrocería. Vamos con la carrocería. La carrocería, por supuesto que es preciosa, la decoración es súper bonita, viene con mucho detalle y además, como digo, esta decoración es totalmente espectacular. Es verdad que el alerón es enorme, pero claro, es que la escala 1:1 es así, es grande. Y bueno, y creará inercias en el coche. Ahora os pasaré con el peso, ¿vale? Y lo veréis, a ver en qué peso está, pero creo que es algo elevado. Bueno, ya podéis ver el peso, son 22,05 gramos. No está mal, algo elevado. Yo me esperaba unos 20 gramos, porque esta categoría corre en 18 gramos. Y bueno, va pasado 4 gramos. ¿Se podría ajustar? Yo creo que sí, que se podría ajustar a 20 gramos de fábrica. Pero bueno, no está mal, no está mal. O sea que ahí va. Lo que sí quiero deciros es que la carrocería pues no viene derecha, ¿vale? No viene derecha. Eso es otra cosa que bueno, que ya nos vamos encontrando. Y está coja. Como podéis observar, está coja. Nosotros lo probaremos de serie, ¿vale? No le vamos a hacer nada, eso lo haremos luego cuando ya lo preparemos y ajustemos todo. Pero ahora mismo ya podéis ver que la carrocería está, en este lado está bien y aquí está coja. Vale, pues la tenemos torcida y habrá que ponerla derecha. Muy bien. Seguimos con la parte interna, la parte mecánica. El imán, por supuesto, que tendremos que retirarlo, ¿vale? Para hacer la prueba, pero bueno, ahora mismo está ahí y en fin. Tenemos la configuración estándar de Avant Slot, que es con su bancada verde dura, con un eje pivotante delante, que tendremos que ajustar como hemos hecho en todos los coches de Avant Slot. Tendremos que desmontar eso y lubricar para que no se produzca un desgaste prematuro tanto del chasis como del tetón que hay ahí dentro, y haga que la parte inferior acabe sobresaliendo desde aquí y acabe rozando en la pista o tropezando, ¿vale? Observo también, porque este coche ya viene con suspensión, ¿vale? Suspensión atrás. Observo también que la bancada no viene derecha tampoco. Entonces, os muestro. La bancada viene muy torcida. Si lo veis desde aquí, a ver si se ve perfectamente. Si lo veis desde aquí, sobresale bastante del chasis por debajo, ¿vale? Si yo cojo el coche, vamos a ver si lo cojo porque es que depende del peso. No sé si se ve perfectamente. Ahí hay como 2 milímetros que sobresale. Y sin embargo, si nos vamos al otro lado, pues está bien. Puede ser el chasis también, no tiene por qué ser la bancada, puede ser el chasis. Pero eso habrá que desmontarlo todo y comprobar que realmente, a ver si se ve bien desde aquí.
Intentaré coger un punto central para que no interfiera. Vale, yo creo que desde aquí sí se ve perfectamente cómo sobresale, según estáis viendo, la parte izquierda, ¿vale? La parte izquierda de la parte derecha del chasis, ¿vale? Bien, pues no sé si será el chasis o será la bancada, pero tendremos que solucionar ese problema, ¿vale? Tendremos que solucionarlo. Ya os diré yo lo que veo. Si es otro tema y no es chasis ni bancada y es otra cosa, pues ya lo comentaré. Pero en principio parece ser que no viene derecho, al igual que la carrocería. ¿Qué más? La guía ya sí es de la nueva. La guía a mí me gusta mucho este tipo de guía, con un muelle muy suave, muy suave. Quizás yo lo pondría algo más corto, ¿vale? Un poquito más corto. Tiene mucho recorrido. Y es verdad que cuando sube al final sí hace demasiada fuerza. No es un muelle cónico donde se esconde totalmente, entonces pierde 1 milímetro, no, pierde 2 milímetros una vez que entra la guía. Hasta el final se pierden prácticamente 2 milímetros que perdemos a la hora de, ¿vale? Fijaros lo que se pierde ahí, por lo menos 3 milímetros. Bien. Eso tiene solución con un muelle cónico del Nautilus Plus, donde desaparece todo eso, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Como he dicho al principio, la vamos a probar de serie. Bueno, las trencillas la han puesto de aquella manera, las pondremos derechas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Así que pueda comentar. Traes toda su tornillería en el eje delantero, tanto para regularlo inferior o superiormente, o sea, podemos regularlo en altura con todos sus tornillos. Eso sí los trae, cosa que otros fabricantes no los incluyen, pues aquí se incluyen, ¿vale? O sea, es de agradecer, o sea que hay un positivo para la marca. Como digo, sigue teniendo la misma bancada, la que trae últimamente, donde se puede ajustar el ataque del coche, que eso es fantástico, por lo menos a mí me gusta. Podemos mover el ataque y podemos mover el motor hacia la parte delantera, hacia la parte trasera, para ajustarlo perfectamente, ¿vale? Aquí tenemos el motor, que ya sabéis que es el típico de Avant Slot, en este caso de 21.000 revoluciones, y que da un magnetismo de 8,5. Vamos, se sube a la parra. El máximo permitido es 6,3 máximo, y tenemos un motor de 8,5 que habrá que ajustarlo al reglamento. Así que aquí vamos sobrado de magnetismo. Yo sinceramente prefiero que vaya sobrado a que le falte, y así lo podemos ajustar. Y 21.000 revoluciones, a ver qué tal se comporta. A ver si han suavizado la curva del motor, porque es verdad que algunos Avant la entrega la hacen muy brusca, no son progresivos. A ver si este coche ya es progresivo. O sea, eso es genial, a mí me parece fantástico. Y bueno, pues tiene tracción 4x4 con su correa, sus dos poleas, las verdes, las de siempre, mismo diámetro atrás y delante. Cuando ya lo preparemos, bajaremos el diámetro de la delantera por lo menos 1 milímetro o 2 para que ruede más rápido el eje delantero, el tren delantero, y pueda tener más tracción delante. La corona es de nueva hornada, esta ya es nueva. Dicen que hace menos ruido, ya lo veremos cuando echemos el coche a la pista. Por supuesto que lo vamos a lubricar todo. Lleva su stopper, ¿vale? En el otro lado de la corona, de la marca también, color verde, de Avant Slot, como viene siendo habitual. El desarrollo que trae es un 932, si no recuerdo mal, es un 932. Nosotros cuando lo preparemos pasaremos al 832, 932 o 931, lo tengo que mirar bien, pero creo que es 932. Y bueno, llantas calibradas detrás, llantas de plástico delanteras, muy bien terminadas, con sus tapacubos, muy bonitas, preciosas, para no cambiarla evidentemente, aunque se vaya a correr con él, porque bueno, estéticamente es espectacular. Y bueno, y la gran novedad que nos trae Avant Slot es la suspensión atrás, con un puente y suspensión trasera, que aquí la podéis ver. Aquí la podéis ver. Desconozco el tipo de muelle que trae. No sé si es blando, si es medio, no tengo ni idea, ¿vale? Se antoja un pelín duro para mi gusto. Se antoja un pelín duro, pero bueno, eso hay que probarlo, porque es un coche de rally y hay que probarlo. Y hay que ver si realmente es efectivo o no. Entonces, no vamos a seguir especulando con esto de la suspensión. Hay que probarla, hay que ver, hay que ajustarla, pero es un punto a favor. A mí me gusta que el coche pues lleve
su suspensión ya de serie y que se puede regular directamente desde fuera. O sea, no hay que desmontar el coche porque lleva su puente, ¿vale? Aquí en la parte interna, donde fija ambos tornillos para que no tenga movimiento, ¿vale? Inercia a un lado y al otro. Y la bancada trabaje perfectamente. Los neumáticos parecen tener buen grip. Parecen tener buen grip, tanto los delanteros como los traseros, ¿vale? Es verdad que es una pena usarlos y gastarlos. Nosotros los vamos a usar solo para la prueba inicial, porque vienen con todos sus adhesivos, sus calcas alrededor, y la verdad es que les da un porte espectacular. Los cables son los típicos de Avant Slot. Ya los pondremos mejor, ¿vale? Los pondremos en su sitio y mejor colocados. Pero ya os digo, ahora vamos a tirar al coche, le vamos a quitar el imán, lo vamos a lubricar y vamos a tirar al coche de serie, como viene tal cual, ¿vale? Y vamos a ver pues los tiempos que marcan nuestro tramo. Luego ya ajustaremos todo, enderezaremos la carrocería, veremos si es el chasis o la bancada la que están torcidas, también la enderezaremos, en fin, cambiaremos neumáticos, ajustaremos todo el eje delantero, lo veremos todo. Y ya le daremos la vuelta de tuerca a ver si realmente el coche es competitivo como viene, ¿vale? Bueno, chicos, pues os dejo en el tramo con él, dando una tanda de vueltas a ver qué tiempo conseguimos, nuestro mejor tiempo. Así que nos vemos en un rato. Bueno, pues empezamos a preparar el coche y como podéis ver, pues totalmente desmontado. Totalmente desmontado todo. Vamos a ajustar la carrocería, vamos a ajustar el chasis, vamos a ajustar la bancada y todas las piezas. Bueno, chicos, pues empezamos a montar el coche. Parece ser que la bancada y el chasis ya por fin han cogido forma y bueno, prácticamente están planos los dos. Os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis y ya no sobresale ninguno. Tanto chasis como, pues podéis comprobar. Es verdad que a lo mejor no ha quedado del todo perfecto, pero ya no tiene nada que ver, ¿vale? Ya no tiene nada que ver, ya está todo en su sitio. Si le damos la vuelta para que lo veáis, pues ya veis que está todo en su sitio prácticamente. No hay prácticamente nada, está a ras. Un poquito, muy poquito, pero nada que ver con lo que tenía, que aquí tenía muchísimo, como recordaréis. Pues nada que ver, ya está más o menos todo en su sitio, ¿vale? Y seguimos procediendo al montaje. La carrocería, lo que he hecho ha sido quitar la bandeja de pilotos. La he soltado porque era lo que tenía la carrocería forzada. Entonces he quitado todos los puntos y la he aligerado un poquito. He quitado porque presionaba aquí, tenía una aleta en este lado y otra aleta en este lado. La he cortado porque la bandeja es de Lexan, pero los pilotos no. Entonces he recortado el Lexan tanto por los laterales y por las esquinas de aquí atrás, porque no me hacía falta anclarlo ahí. Y he quitado la decoración de las barras antivuelco que están aquí, las he quitado para aligerar peso, porque no tiene mucho sentido, ya que no se ven, como no es un coche para colección, pues las he quitado y he fijado la bandeja de pilotos en un punto aquí atrás y en un punto aquí delante. Hemos conseguido una rebaja de peso que no es una barbaridad, pero lo que mejor, y eso sí se nota, es que ahora la carrocería sí flexa bien, como podéis comprobar.
flexa perfectamente. Seguimos manteniendo los pilotos de serie, que es lo que le dan ese poquito de peso. Hemos bajado a un 21, del 22 y algo a un 21, pero bueno, ya os digo, no es muy significativo el ahorro de peso, pero bueno, algo es, ¿vale? Y eso es lo que le hemos hecho a la carrocería. Seguimos con el montaje. Bueno, pues como ya habéis visto, el chasis y la bancada, lo que hemos tenido que hacer, y la carrocería también, pues os sigo contando cosas, ¿vale? Os sigo contando cosas porque ya lo tengo montado. Una cosa que se me ha olvidado, que no he comentado en el tema de la carrocería, es el siguiente. Este coche, la verdad es que, bueno, ya es espectacular, ¿no? Pero los espejos, perdí uno en la prueba. Y perdí uno y los he recompuesto los dos. Quité el otro y he recompuesto los dos. ¿Y qué es lo que le he hecho para no perderlos? Por lo menos que duren más. El espejo era un problema porque, aparte que no son de goma y no son flexibles, pues sobresalía por la aleta delantera. O sea, la aleta delantera que llega aquí, como podéis comprobar, ¿vale? Pues sobresalía. Y si veis, ahora queda un pelín adentro o a ras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que he recortado el espejo al desmontarlo, lo he recortado, le he fabricado su tetón y lo he vuelto a poner. Pero para que el coche cuando caiga, no apoye directamente sobre el espejo y lo parta, apoye sobre la aleta. Es verdad que puedes tener mala suerte y puedes partirlo de nuevo, sí, pero las probabilidades ya se han reducido de que rompa con cualquier vuelco, porque es que además solo volcó una vez en las pruebas, en los test iniciales, y partió el espejo en un solo vuelco. Entonces se lo he echado a los dos, se lo he quitado a los dos y bueno, pues si os sirve alguno para que lo queráis hacer, le he echado B7000, le he hecho su tetón y se ha quedado perfecto y flexible, ¿vale? Aparte de lo que le he hecho. Entonces, ahora os paso en el peso que se ha quedado, que como ya os digo, se ha ganado poco lo que se ha ganado en flexibilidad, pero se ha ganado poco aligeramiento de peso. El poco que se lo hemos quitado arriba, que eso también es muy bueno, ¿vale? Bien. Pues ahora pasamos a la parte mecánica, que como he dicho al principio, hemos alineado la bancada, hemos alineado el chasis y ya está todo en orden. Entonces, antes de meterme más en faena y de escribir todo con detalle, quiero decir dos puntos claves en los que la bancada, esta bancada falla, ¿vale? Aparte de que no venía derecha, que vale, que muy bien, la hemos puesto recta, pero tiene dos puntos críticos esta bancada desde mi punto de vista, y uno de ellos ya lo sabéis porque lo he comentado en los demás vídeos, y es el tetón delantero. El tetón delantero, que hay que desmontar esta pieza y lubricar por dentro. En ese tetón echar como media lenteja de grasa, tanto en el chasis como en el tetón, para que lubrique y cuando la bancada bascule, como ahora, pues que no vaya desgastando el chasis y el propio tetón. Y provocando que en esta parte de aquí abajo sobresalga y que se enganche en la pista, ¿vale? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y eso hay que hacérselo a todas. Y luego otra cosa que en principio no le di importancia, pero hasta que me di cuenta, y creo que ya me ha pasado en alguna, pero bueno, lo vuelvo a comentar en esta por si alguien no ha visto los vídeos anteriores. El coche, cuando en el vídeo que hay de prueba, de serie, si os fijáis bien, hace un ruido cada vez que aceleras. Yo pensaba que era la suspensión que rebotaba, que hacía que rebotara y que no tuviese grip desde la salida. Pero no es la suspensión, es la bancada. Y la bancada os cuento. En esta parte de aquí, del cojinete, a ver si se ve bien. Vale, en esta parte de aquí del cojinete, del lado de la corona, esta zona de aquí es especialmente débil. Y entonces yo lo que he hecho ha sido esta parte delantera donde sujeta el cojinete por la parte exterior, que es donde se une a la parte donde va el tornillo para fijar el motor. Esto lo he tenido que soldar, lo he pegado con cianocrilato y con bicarbonato, y lo he tenido que pegar porque esta parte de aquí, cuando el coche aceleraba, hacía que se doblara y se fuese hacia atrás, con lo cual perdía el engranaje, el ataque se perdía totalmente, y eso era lo que hacía que rebotara el coche, o sea, perdía tracción y perdía salida.
Entonces, a ver si aquí lo veis un poco mejor, ¿vale? Y es esta zona de aquí. Esta zona de aquí, por supuesto tenéis que tener mucho cuidado con no fijar el tornillo, ¿vale? Entonces hay que pegarlo muy bien. Esto lo podéis hacer con todo desmontado, o si lo queréis hacer con el montado. Yo he cogido una aguja y he ido echando cianocrilato con una aguja y luego he echado espolvoreado bicarbonato. Luego le he soplado, le he echado bicarbonato, así 3 veces. Y se ha quedado rígido, esta zona de aquí rígida, porque esto de aquí se separaba. Al acelerar se separaba del motor. Entonces, claro, todo el cojinete, todo el bloque se iba hacia atrás, dejando el ataque fuera de lugar. ¿Qué consecuencias? Pues que destrocemos la corona, ¿vale? Si lo usamos y no le ponemos remedio, destrozamos la corona. Y ahora se ha quedado fijo, ahora sí se ha quedado fijo como tiene que ser. Y ahora sí funciona la suspensión como tiene que funcionar, ¿vale? Ahora sí está la suspensión en su sitio. Y bueno, vamos a lubricarlo todo y lo vamos a echar. Pues esos son los 2 puntos claves para mí de esta bancada que si los cuidas, el de delante con lubricarlo está bien, pero el de atrás no, el de atrás hay que arreglarlo, ¿vale? Eso es un fallo de diseño, no es un fallo de fabricación, es un fallo de diseño. Debería estar unida, esa pieza debería venir unida en el molde y sin embargo no lo viene. Bueno, ya veremos si la marca toma cartas en el asunto y lo modifica para lo siguiente, porque no sé si alguien se lo habrá comentado, pero el fallo está ahí. Bien, y bueno, como ya podéis observar, pues bueno, ya hemos puesto las cosas todo en orden y todo en su sitio. Pues por supuesto, los cables los hemos llevado por el lugar que tienen que ir, los hemos pegado. Y hemos quitado en la guía, hemos quitado el muelle, porque al colocar los cables de esta forma no le hace falta, ¿vale? La guía trabaja perfectamente sin muelle porque los propios cables le empujan. Entonces, desde mi punto de vista no le hace falta. Entra perfecta y sale perfecta. Con el más mínimo sale rápido. Bien, con su tornillo y ya veis que trabaja perfectamente. Bien, el eje delantero lo hemos estabilizado en altura. Solo tenía los tornillos superiores que los hemos trasladado a la parte inferior y arriba hemos puesto de 5 milímetros para estabilizar el eje y dejarlo clavado, ¿vale? Hemos puesto también en la parte derecha donde no va la polea para dejar las ruedas simétricas con la carrocería. Hemos tenido que colocar, aparte del separador que trae a la derecha, hemos tenido que colocar otro separador de 1,5 milímetros para dejarla totalmente perfecta en su sitio, ¿vale? La polea exactamente igual, todo igual, vale. No hemos tocado la transmisión, evidentemente, la hemos dejado todo igual. Y realmente ya pues hemos ajustado el eje trasero en anchura, hemos dejado la suspensión a ras, ¿vale? El ataque ya está perfecto, como he comentado, y no hay nada más, excepto los neumáticos que hemos puesto Zero Grip delante, los anchos, y los AS25 detrás ya algo usados. ¿Qué más? Por supuesto hemos cambiado los tornillos de basculación y hemos puesto pues unos Black Arrow de titanio que tenía ahí, porque iba a poner a ver que no se caiga. Vale, iba a poner unos del Lotin Plus, pero la rosca es demasiado gruesa, ¿vale? Y he tenido que poner esos que son un poquito más estrechitos debido a los tetones de la carrocería, que no lo admitía. Entonces eso les viene perfectos. Esto es todo lo que le he hecho, que se ha llevado bastante rato, la verdad, sobre todo para enderezarlo todo y ponerlo en su sitio. Así que ya está, lo lubrico, pongo su carrocería y nos vamos al tramo a ver qué es capaz de hacer y cuánto es capaz de mejorar con estos pequeños cambios que le hemos hecho. Bueno, pequeños, un poquito más que pequeños, pero bueno, vamos a ver si realmente el coche está a la altura y promete, porque ya de serie prometía el coche.
Bueno chicos, pues ya habéis visto el tiempo que es capaz de hacer este Toyota Yaris con las preparaciones que le hemos hecho. La puesta a punto que hemos hecho tanto en carrocería como en chasis. Y bueno, tengo que deciros que me ha costado mucho trabajo encontrar el setup del coche, porque como lleva suspensión, pues me ha costado mucho trabajo. Hasta dar con la tecla. Lo que sí os puedo decir es que se antoja algo especial en la basculación, ¿vale? Y os lo muestro. Atrás no tiene nada, absolutamente nada de basculación, porque claro, como al llevar la suspensión, pues no tiene nada, o sea, cero, ¿vale? Cero, no hay nada. Pero es verdad que tenemos que jugar con el apriete para que el coche se muestre algo rígido a la hora de bascular. O sea, este tornillo tiene que estar apretado, ¿vale? Sin basculación ninguna, pero sí le tenemos que dar ese punto en el que no esté apretado del todo, sino que permita algo de basculación. Delante hemos dejado, pues como podéis comprobar, hemos dejado pues un par de milímetros, no más, un par de milímetros. Y entonces conseguimos con ese apriete atrás y esos 2 milímetros delante, conseguimos que bascule solamente esto, que es lo que necesita el coche y cómo va bien, ¿vale? Con todo lo que hemos hecho y de serie, ¿vale? Este setup es para el motor que lleva y para la transmisión que lleva, ¿vale? Entonces tenemos esta basculación y tenemos la suspensión, que yo he probado a apretarla mucho y a aflojarla mucho y no va bien, ni con una ni con otra. Entonces, al final he conseguido buscar un punto intermedio, que eso lo tendréis que hacer vosotros, dependiendo del neumático que uséis y del circuito en el que estéis. Y yo he buscado un punto intermedio que, sumándolo a la basculación que le he dado, el coche es como se muestra fiable, seguro, rápido y que no hace nada de extraño, ¿vale? Entonces la suspensión se antoja dura, pero es que ya viene de serie dura. Yo la he aflojado lo máximo posible, no iba bien, la he apretado más todavía, no iba bien, y ya os digo que la dejan en un punto intermedio. Y detrás tenéis que fijar 2 milímetros delante, y detrás tenéis que fijar el tornillo de la carrocería al chasis para que bascule, pero lo justo. ¿Qué ocurre? Que si lo soltáis mucho, atrás, os va a tocar en el paso de rueda, ¿vale? Os va a tocar aquí y va a frenar el coche, ¿vale? Os va a tocar aquí y va a frenar el coche. Por eso hay que ajustarlo de tal forma que el coche pueda ir rápido y que no llegue a tocar. Que no llegue a tocar y no le frene. Que es lo que he estado buscando hasta que he logrado conseguirlo. Y bueno, pues hasta aquí todo, chicos. Ya habéis visto cómo ha mejorado el coche. La verdad es que ha hecho un tiempazo. Tengo que decir que también va con el motor de serie y ese motor lleva una tracción magnética algo elevada. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque en el reglamento no se puede usar. Hay reglamentos que no permiten el uso de ese motor con tanta tracción magnética. El máximo es 6,3, ¿vale? Permitido. Y este, a recordaros que da 8,5 de serie, y ahora lo he terminado de rodar, o sea, lo he terminado de testar y estaba en 7,5. Pues el coche se ha calentado y estaba en 7,5. O sea, hay que bajarle uno como mínimo, a 6,5, 6,3 hay que bajarle. ¿Qué quiere decir eso? Que el coche cambiará de comportamiento y habrá que volver a darle ese puntito de ajuste para que se manejen esos tiempos. A lo mejor no hace esos tiempos, a lo mejor sube de los 36, se va a 37, pero bueno, 37 es muy buen tiempo para un coche de este tipo de rally, ¿vale? De serie, ¿cómo va? Mejorará si cambiamos el desarrollo, mejorará si cambiamos y ponemos un 8 de piñón. Y detrás, que es lo que se usa normalmente en Corona, se usa 32. Pero bueno, eso a gusto de cada uno. Porque yo he visto competir a mucha gente y muy buena y cambiar desarrollo y en fin, los desarrollos que tú crees que no van, al final van y depende de cada uno. Pero bueno, lo que más se usa en rally, en Super N, como este, en Super N Rally, es el 832, ¿vale? En GT y esto. Entonces ya ahí te puedes mover, ¿vale? Te puedes mover. Es verdad que si este coche hubiese traído un 932, pues sería un poco más seguro y más rápido. Pero lleva el 9, como medimos, el 928, que creo que es demasiado largo para un coche de rally. Pero bueno, ahí está. La verdad es que el motor empuja muy rápido y frena bien. Las cosas como son. Empuja muy rápido y frena bien. Entonces,
Para mí, vamos, bien, me ha sorprendido el coche. Así que nada, chicos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé si será de rally o de velocidad. Ya decidiré en dónde nos metemos. Así que sed buenos, pasadlo bien y nos vemos pronto. Saludos.